Junto con saludar a todos aquellos que hayan llegado a ver este nuevo video, lo que vamos a hacer el día de hoy guarda relación con una breve revisión conceptual de cuál es la clasificación de las variables estadísticas, ¿ya? Desde el punto de vista de la medición, es evidente que cada una de las variables que se puedan medir tiene, por así decirlo, una clasificación especial. Hay variables que se identifican con un número, hay variables que se identifican con un rango, hay variables que se identifican con una característica o una cualidad y es importante, por ende, poder visualizar cuáles son todas estas diferencias, ¿ya? Y esto es esencial si después nosotros queremos trabajar con cualquier tipo de análisis estadístico, ya sea análisis estadístico descriptivo o un análisis estadístico del tipo inferencial, que es cuando ya es posible sacar conclusiones, ¿ya? Así que eso va a ser el día de hoy. Antes te pido que te suscribas al canal, así me ayudas a seguir creciendo y aportando con más contenido. ¿Ok? ¿Qué podemos visualizar acá? Desde la perspectiva de la medición, evidentemente la clasificación va a ser por cómo es posible medirlas, ¿ya? Y ahí tenemos principalmente dos tipos de variables, las cuales son las variables del tipo cualitativo y las variables del tipo cuantitativo, ¿ok? Cualitativo, como aquí lo indica, son cualidades, son características que no es posible medir con un número. Ya no es un número el que describe la situación de la variable. Ya, y dentro de lo que es la cuantitativa, evidentemente aquí sí entra lo que es un valor numérico, una cantidad determinada. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante de destacar? Bueno, desde el punto de vista el, de las variables cualitativas, tenemos que hablar de si son variables nominales, es decir, que son una característica en particular, un nombre en particular, que se le da a alguna variable, ¿ya? Por ejemplo, la variable sexo, masculino y femenino, ¿cierto? Son nombres, son características que se les da, ¿ya? Y queda ahí, digamos, la medición. Sexo de la persona, masculino, femenino. Estado civil, soltero, casado, separado, etcétera, son un atributo que se le da. Y luego también puede haber otro ejemplo, por ejemplo, el color de los ojos. El color de los ojos de una persona, negro, café, azul, cualquiera de estos colores, esa es una variable del tipo nominal, porque se denomina o se nomina con un nombre a esta variable cualitativa. Y las ordinales son aquellas que tienen un cierto orden, como su nombre lo indica, ordinales, en lo que se está midiendo, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno compra un producto, sobre todo con temas de internet o por medios digitales, uno tiene la posibilidad de caracterizar qué tal es el producto, darle, por ejemplo, entre 1 y 5 estrellas y obviamente también agregar un comentario, ¿ya? Cuando uno agrega estrellas, dependiendo si es muy bueno el servicio, le agregamos o le colocamos 5 estrellas, ¿ya? Luego, si nosotros le colocamos 3 estrellas o 4 estrellas, porque hay ciertas cosas que nos disgustan del producto o del servicio. Y por tanto, 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, y a medida que se aumenta, digamos, la cantidad de estrellas, evidentemente la calidad del servicio aumenta. Por tanto, son variables ordinales. Lo mismo que si lo clasificáramos como excelente, bueno, regular y malo, ¿ya? Como es posible de apreciar acá. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros le estamos asignando un valor cualitativo a la variable donde cada uno de esos valores va escalando, cada una de esas palabras, de esos criterios va escalando, es decir, hay un orden. Evidentemente, malo, por así decirlo, es la peor categorización del servicio, de la calidad del servicio, luego regular va escalando, digamos, en calidad y así después viene una calidad buena y una calidad excelente. Es decir, hay un valor mínimo y un valor máximo de esta variable cualitativa que está siguiendo, digamos, un orden, ¿ya? Y esto ha sido básicamente la caracterización de las variables cualitativas, como mencionamos, ya sean nominales, donde simplemente es un valor o un nombre que se le da, o ordinal, digamos, o ordinal cuando lo que se hace es que estas variables cualitativas tienen un cierto orden a medida que se complejiza, por ejemplo, la calidad del servicio y otras cosas que también se pueden medir, ¿ya? En cambio, en las variables cuantitativas tenemos dos clasificaciones, las cuales son continuas. Eso quiere decir que se permiten decimales. Cuando uno mide la variable cuantitativa y es continua,
la medición como tal puede ser, por ejemplo, 1, 2, 3, pero también puede ser 1,1, 1,2, 1,02. Es decir, en la medición lo que se está midiendo puede tener decimales. Por ejemplo, el peso de una persona no solo van a ser 50 kilos, no solamente van a ser 70 kilos, 80 kilos, pueden ser 81 kilos, 82 kilos, etcétera. Es decir, esta medición admite decimales, ¿ya? Lo mismo con la estatura, con la densidad de un cuerpo. Pero tenemos lo que son las variables discretas que no admiten decimales, por ejemplo, el número de hijos de una persona, de una familia. Una persona no puede tener 1,5 hijos, ¿ya? Puede tener un hijo, dos hijos, tres hijos. Lo mismo con las ventas. Si yo soy un vendedor, yo no puedo vender, por ejemplo, 1,5 autos. Puedo vender un auto, dos autos, etcétera, pero en números finitos, en números discretos, en cantidades discretas, ¿ya? Entonces, la principal característica de las variables cuantitativas es que se expresan con un número y si son continuas, la medición es posible de abarcarla en términos de decimales, ¿ya? Entre un número y otro hay infinitos decimales y esa variable los puede medir. Y cuando son discretas, son valores concretos, valores enteros, ¿ya? Uno, 2, 3, hasta infinito, pero sin haber decimales entre un número y otro, sin considerarlo. Y esta es la clasificación de las variables de acuerdo a cómo se miden, ¿ya? Y luego también nosotros tenemos la clasificación de las variables dependiendo de cómo se relacionan entre ellas. Y eso se denomina según su efecto, ¿ya? Y hay tres tipos de variables: las variables dependientes, las variables independientes y las variables confusoras, ¿ya? La variable dependiente es netamente que una variable depende de la otra. Por ejemplo, el, precio de un kilogramo de pan o de, digamos, de la canasta de pan que uno selecciona en la panadería aumenta a medida que nosotros le agregamos más pan. ¿Por qué? Porque una variable aumenta en función de la otra, ¿ya? Ese es el ejemplo más común porque se asocia con una cantidad monetaria. Evidentemente lo que se está pagando va a aumentar si se aumenta la cantidad que se está comprando. Luego hay variables independientes, las cuales no hay, digamos, una dependencia entre una y otra. Y tenemos las variables confusoras que posiblemente hay una relación entre estas variables, pero no está estipulada como tal. Y evidentemente se tendría que definir cuál es la relación entre estas dos, ¿ya? Algunas personas podrían decir que, por ejemplo, el aumento de peso está relacionado con elementos genéticos, factores ambientales, pero eso no es algo que diga que efectivamente va a estar aumentando el peso de una persona, ¿ya? Entonces, posiblemente hay alguna relación, pero esa relación es de tipo confusora, ¿ya? No necesariamente es directa y tampoco es una relación independiente que se diga que no tienen, que no tienen relación, ¿ya? Entonces, nosotros podemos clasificar a las variables según su efecto, es decir, el grado de relación entre estas variables, ya sea si son dependientes, donde una aumenta en función de la otra, una cambia en función de la otra, porque también puede disminuir en función de la otra. Una no se relaciona con la otra o una podría estar eventualmente relacionada con la otra, ¿ya? Así, a modo general, lo que hemos visto en este video es la clasificación de las variables estadísticas, donde se pueden clasificar de acuerdo a la medición, es decir, el cómo se miden, y también se pueden clasificar de acuerdo a su efecto. El cómo se miden es si admite un valor numérico, entonces es cuantitativa; si admite un valor no numérico, una cualidad, es cualitativa. Y ahí obviamente vimos que las cualitativas se dividen en nominales y ordinales, y las cuantitativas en continuas y discretas. Y luego vimos la segunda clasificación, que es de acuerdo a su efecto, es decir, a cómo se establece la relación entre ellas, ya sean dependientes, independientes o confusoras, ¿ya? Espero que con este video haya quedado un poco más claro cómo se clasifican las variables estadísticas, porque es sumamente relevante poder conocer estas denominaciones para poder hacer estudios estadísticos o para en general poder aplicar herramientas estadísticas. No te olvides de suscribir a mi canal, así me ayudarías a seguir creciendo y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estés muy bien.